Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Obediencia y buenas obras. Primera de Pedro 2, del 11 al 25. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro acá? En medio de tiempos de grandes persecuciones, Pedro estaba preso en Roma y murió ejecutado eh, durante el, cuando Nerón era emperador en Roma. Él aún en ese tiempo mandaba a que los hombres se conduzcan de una manera que aún los que lo trataban injustamente tengan que darse cuenta que estas personas eran diferentes a ellos. Y él ponía el ejemplo de Jesucristo. Hubo algo que marcó profundamente la vida de Pedro. Quizás fue aquel momento cuando él cortó la oreja de el soldado romano y vio cómo Jesús lo restituyó. Quizás fue aquel momento cuando él lo negó 3 veces y luego vio cómo Jesús lo perdonó sin reprocharle. Pero definitivamente este no era el mismo Pedro. El consejo que él nos da al llamarnos amados: yo os ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjese, Pedro dice, aunque estamos en esta tierra, no pertenecemos a esta tierra, sino que somos extranjeros y peregrinos. Es decir, a Abraham, cuando Dios lo llamó, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. El cristiano tiene que saber que en estos caminos vamos a experimentar dificultades. Dice la Biblia: extranjeros y peregrinos. ¿Extranjeros de quién? Puede ser que en tu trabajo, aún en tu propia familia. Porque hay una familia física y hay una familia espiritual. La familia física tú no escoges, tú naces en esa familia. La espiritual te toca a ti decidir si vas a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Si tu comunión aquí es con los pecadores o con los que buscan la salvación y la vida eterna. Y Pedro dice, hay una batalla la carne contra el alma. Y dice, no sigas los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos, los frutos de la carne? Ira, pleito, contienda, borrachera, envidia. Y donde quiera que hay eso, usted sabe lo que hay ahí. Usted dice, no, yo no, la parte mía no es con eso. Claro, no significa que ya tú estás en el cielo, pero tienes que conducirte de una manera. Tienes que conducirte como un peregrino y un extranjero. Estoy aquí, pero no pertenezco a esto. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, someteos a toda institución. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios de orden. Él establece las instituciones. Hay gente que dice, no, yo nada más me someto a Dios. Usted anda en desobediencia. Tú un desobediente y un rebelde. Porque la Biblia dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Usted ve? Entonces hay personas que ni a las autoridades físicas, ni a las espirituales, ni nada, no, porque lo mío es con Dios, yo no obedezco a nadie, ni a hombre, ni a Dios, ni a policía, ni a nadie. Entonces ya usted sabía, pastor menos, aleluya. Entonces, dice acá, que el Señor nos ayude. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Oiga qué cosa tan hermosa, dice Pedro. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
¿Tiene usted un jefe difícil en el trabajo? Usted tiene que leerse lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Criados, podemos decir también, empleados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, a vuestros supervisores, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ese es el secreto. La honra, hay una honra que abre muchas puertas, ¿ok? Y dice el 19, usted dirá, pero ¿cómo eso? Bueno, le hace Mateo capítulo 5, 6 y 7, para que usted vea cómo es la manera que Cristo nos enseñó. El verso 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Estos padecimientos se refieren a cuando nosotros padecemos según la voluntad de Dios. No que hay gente que creen que a Dios le agrada que a ti te maltraten sin ningún propósito, o porque sí, porque tú estás bajo alguien, ¿entiendes? Yo digo, Dios nos manda a ser manso, no menso. Entonces, la Biblia dice, si el impío quiere anidar sobre tu cabeza, no se lo consienta. Aquí no está diciendo que tú tienes que permitir que todo el mundo entiende, haga contigo lo que tú quieras. Y otras personas quieren tomar literal lo de que no, si me dan de un lado, yo tengo que poner la otra mejilla para que me siga dando también. No, la Biblia no te está mandando a eso. Tú tienes que leer la Biblia en todo su contexto, porque donde dice, si te da de un lado que ponga el otro, también te dice, si el impío quiere anidar sobre tu cabeza, no se lo consienta. ¿Entiendes? Entonces, ¿a qué nos está mandando esta palabra? Dice sufrir según la voluntad de Cristo. ¿Y qué es sufrir la voluntad de Cristo? Bueno, si tú estás haciendo el bien y tienes que quedarte callado y el Espíritu Santo te da esa sabiduría. Por ejemplo, Jesús padeció injustamente. La vida de Cristo es nuestro mejor ejemplo. A él lo acusaron injustamente, cómo él se condujo. Y tú y yo estamos llamados a parecernos a Cristo. ¿Ok? Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció. Al 20 dice, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ok, si alguien te habla mal y tú le respondes hablando mal y te igualas a esa persona y después la cosa se complica y tú terminas con una bofetada, tú dices, no te devolví porque yo soy cristiano. No, amigo, que hace rato que usted cruzó la línea y usted por estar actuando mal se ganó esa bofetada. No diga que es porque usted cristiano no respondió. Hace rato que tú cruzaste la línea de cristiano y ya tú estabas actuando como un impío. Hay miradas, hay gestos, hay muchas cosas, hermano, que pertenecen a Satanás y no al cristiano. Recuerda los frutos: ira, pleito, contienda, maledicencia. Gálatas capítulo 5, léaselo. ¿Ok? Entonces dice Pedro, el verso 21, para esto fuiste llamado, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En otras palabras, dice acá, Cristo mismo dejó su cielo y vino para acá a sufrir por ti y por mí. Hay algo que tú tienes que soportar, que esperar, con tal de que otra persona sea salva. Alguna comodidad que tengamos que dejar para ir a llevarle la palabra a alguien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerde, tema del devocional de hoy: obediencias y buenas obras.